Charles Ponzi. Este inmigrante italiano, que llegó a Boston con $2.50 en el bolsillo y una sonrisa de 1.000.000, no inventó la codicia, pero sí le puso nombre a su esquema más famoso. En 1919, descubrió una peculiaridad en los cupones de respuesta internacional, unos vales que podían comprarse baratos en una Europa devastada por la guerra y canjearse por sellos postales más caros en Estados Unidos. Sobre el papel, la ganancia era de un alucinante 400%. El problema, que Ponzi omitió convenientemente, es que los costes de envío y la burocracia se comían todo el beneficio. Así que, en lugar de comerciar con cupones, simplemente usó el dinero de nuevos inversores para pagarles a los antiguos, prometiendo una rentabilidad del 50% en 45 días, una cifra que hacía que los bancos parecieran una broma. La gente hacía cola durante manzanas enteras para darle sus ahorros, y su fondo creció hasta los $20 millones, unos 300 millones de hoy. Compró una mansión con 50 sirvientes y se paseaba en un coche de lujo. La fiesta terminó cuando los auditores contaron sus cupones y encontraron unos pocos miles, en lugar de los millones necesarios. Cayó en 1920, pasó 14 años en la cárcel, fue deportado y murió sin un céntimo en un hospital de caridad en Río de Janeiro. Su fortuna se esfumó, pero su apellido se convirtió en el sinónimo eterno de cualquier estafa piramidal que le siguiera. Bernie Madoff, el tipo que convirtió el esquema Ponzi en una forma de arte para la élite de Wall Street, era conocido como el tío Bernie, un ex socorrista de Queens que fundó su propia firma de corretaje y llegó a presidir el Nasdaq. Su promesa era aburrida, pero irresistible, una ganancia constante y segura del 10 al 12% anual, sin importar si el mercado subía o bajaba. Sonaba tan estable que nadie se atrevió a cuestionarlo. El truco era de una simplicidad brutal. Madoff nunca invertía un solo dólar. Cada nuevo depósito de un cliente iba a parar a una cuenta corriente de JP Morgan Chase. Cuando un inversor antiguo quería retirar sus ganancias, Madoff simplemente usaba el dinero de un nuevo cliente para pagarle. Los extractos de cuenta que enviaba, que mostraban miles de millones en acciones, eran completamente falsos, fabricados en una oficina secreta con una impresora vieja. Durante décadas, este carrusel de dinero funcionó a la perfección. Pero la crisis financiera de 2008 detuvo el flujo de nuevo efectivo y las solicitudes de retirada se acumularon hasta alcanzar los $7.000 millones. Sin más dinero para alimentar la bestia, confesó a sus hijos, quienes llamaron al FBI al día siguiente. El agujero real era de $65.000 millones. Un juez lo calificó de maldad extraordinaria y le impuso una sentencia de 150 años. Murió en prisión en 2021, dejando a miles de víctimas con pérdidas que el tiempo jamás podrá reparar. Allen Stanford. Si Madoff era el estafador de la élite de Nueva York, Allen Stanford era su versión caribeña, con más sol, más descaro y un título de caballero comprado. Empezó con un pequeño gimnasio en Texas, pero descubrió que las laxas leyes bancarias de Antigua eran mucho más rentables. Fundó el Stanford International Bank y empezó a vender certificados de depósito con promesas de rentabilidad que duplicaban las de los bancos estadounidenses. Sus anuncios brillantes y su carisma sureño atrajeron a miles de inversores. Se autoproclamó Sir Allen después de que el gobierno de Antigua, al que había sobornado generosamente, le concediera el título. Para aparentar, organizó un torneo de cricket de $20 millones, aterrizando en un helicóptero en medio del campo con un maletín lleno de dinero. La mecánica era idéntica a la de Madoff. El dinero nuevo pagaba los intereses antiguos. Cuando la estafa de Madoff salió a la luz, los reguladores se fijaron en Stanford, congelaron sus activos y descubrieron que los $7.000 millones que supuestamente gestionaba no existían. Los inspectores encontraron cartas bancarias falsificadas y casi ningún activo real. Fue condenado en 2012 a 110 años de prisión. Su título de caballero fue revocado y su única armadura ahora es el mono naranja de la prisión, Lou Pearlman. El hombre que nos dio a los Backstreet Boys y NSYNC también, les robó a sus amigos, vecinos y a cientos de jubilados de Florida. Mientras el mundo lo veía como un genio del pop, Pearlman dirigía una estafa Ponzi de $300 millones que duró casi 2 décadas. El engaño tenía 2 caras. Primero, creó una aerolínea fantasma llamada Transcontinental Airlines, con una flota de aviones que solo existían en folletos y en su imaginación. Vendía acciones de esta empresa ficticia a inversores desprevenidos. Segundo,
creó un programa de ahorro para empleados que era igual de falso. Convencía a la gente común, muchos de ellos jubilados, para que invirtieran sus ahorros de toda la vida, prometiéndoles tasas de interés seguras y elevadas. Mientras tanto, vivía como un rey en Orlando, con una flota de Rolls-Royce y un Zeppelin con las caras de sus boy bands pintadas en el costado. Cuando los reguladores finalmente lo cercaron en 2007, huyó a Bali. Fue capturado en el vestíbulo de un hotel barato después de que un turista alemán lo reconociera. Fue sentenciado a 25 años de prisión en 2008. El juez le ofreció un mes de reducción por cada $1.000.000 que devolviera. No devolvió nada y murió en prisión en 2016. A su funeral asistieron solo 5 personas, una prueba de que la música se había detenido para él mucho antes del final. Tom Peters, conocido como el rey de los productos electrónicos de bajo coste, Tom Peters pasó de vender televisores en anuncios de madrugada a ser dueño de marcas icónicas como Polaroid y Sun Country Airlines. Su estafa no era un Ponzi, sino una gigantesca mentira de inventario. Le decía a los fondos de cobertura y a los inversores adinerados que tenía un negocio increíblemente rentable. Compraba grandes cantidades de productos electrónicos, como iPods y televisores, y los revendía con un gran margen a minoristas como Walmart y Costco. Los inversores le entregaron $3.700 millones para financiar estas supuestas transacciones. El problema era que ni los productos electrónicos ni las transacciones existían. Peters y sus cómplices simplemente falsificaban órdenes de compra en una fotocopiadora. Crearon un universo paralelo de papeleo que hacía parecer que miles de millones de dólares en mercancía se movían constantemente. La estafa se vino abajo cuando una de sus empleadas, Diana Coleman, se sintió acorralada y decidió cooperar con el FBI. Llevó un micrófono oculto y grabó a Peters admitiendo que todo era un fraude. En 2010, un juez de Minnesota lo sentenció a 50 años, calificando su crimen como el mayor fraude de cuello blanco en la historia del estado. Su jet privado fue confiscado y ahora se utiliza para transportar prisioneros. Elizabeth Holmes, con su voz impostada, sus jerseys negros a lo Steve Jobs y su mirada intensa, Elizabeth Holmes prometió revolucionar la atención médica. Abandonó Stanford para fundar Theranos, una empresa que, según ella, podía realizar cientos de análisis de sangre con una sola gota extraída de un pinchazo en el dedo. Su dispositivo, el Edison, iba a estar en cada farmacia y en cada hogar. La promesa era tan seductora que atrajo a inversores de alto perfil, como Henry Kissinger y Rupert Murdoch, y acuerdos con Walgreens y Safeway. En su apogeo, Theranos estaba valorada en $9.000 millones, convirtiendo a Holmes, en el papel, en la multimillonaria más joven hecha a sí misma. La cruda realidad era que la tecnología no funcionaba. El Edison apenas podía realizar un puñado de pruebas de manera fiable. Para ocultar el fracaso, Theranos realizaba en secreto las pruebas de sus clientes en máquinas comerciales de Siemens, mientras fingía que los resultados provenían de su tecnología revolucionaria. La mentira fue expuesta por una investigación del Wall Street Journal, impulsada por las filtraciones de los empleados y denunciantes Tyler Schultz y Erica Chung. Se descubrió que habían dado resultados médicos falsos a pacientes reales, incluyendo diagnósticos erróneos de cáncer y VIH. Fue condenada por fraude en 2022 y sentenciada a poco más de 11 años de prisión. Ahora, la mujer que prometió cambiar el mundo desde un laboratorio, enseña matemáticas y limpia los dormitorios de una prisión federal en Texas por 12 céntimos la hora. Sam Bankman-Fried, el niño prodigio del cripto, conocido como SFK, era el rostro de una nueva era de las finanzas. Despeinado, en pantalones cortos, jugando a videojuegos durante entrevistas y promoviendo el altruismo efectivo, la idea de ganar una fortuna para luego regalarla. Hijo de 2 profesores de ética de Stanford, fundó el fondo de cobertura Alameda Research y luego el exchange de criptomonedas FTX. FTX creció a una velocidad vertiginosa, comprando los derechos del nombre del estadio de los Miami Heat y contratando a Tom Brady como embajador. En su apogeo, FTX estaba valorada en $32.000 millones. El mecanismo del desastre era una bomba de relojería financiera. FTX, el exchange donde los clientes depositaban su dinero, actuaba como la alcancía personal de Alameda, su fondo de cobertura hermano. SBF había programado una puerta trasera en el código de FTX que permitía a Alameda tomar prestados miles de millones de dólares de los fondos de los clientes sin garantías y sin que saltaran las alarmas. Cuando el mercado de criptomonedas se desplomó,
Las apuestas arriesgadas de Alameda generaron un agujero de miles de millones. La estafa quedó al descubierto cuando un informe de CoinDesk reveló que el balance de Alameda estaba inflado con FTT, un token creado por la propia FTX. El pánico cundió. Los clientes intentaron retirar su dinero y la empresa colapsó en cuestión de días. Fue arrestado en las Bahamas, extraditado a Estados Unidos, y tras un juicio en el que sus amigos más cercanos testificaron en su contra, fue declarado culpable de 7 cargos de fraude y conspiración. Fue sentenciado a 25 años de prisión y se le ordenó devolver $11,000 millones. El altruista efectivo resultó ser un estafador espectacular, Jeff Skilling. Antes de que el mundo se obsesionara con los fraudes de las startups tecnológicas, estaba Enron, el titán de la energía de Houston, que resultó ser una casa de humo y espejos. Jeff Skilling, su CEO con un MBA de Harvard, fue el arquitecto del engaño. Transformó a Enron de una aburrida empresa de gasoductos a un supuesto innovador mercado de derivados energéticos. Su arma secreta fue la contabilidad a precios de mercado, mark to market. Esta regla le permitía a Enron registrar los beneficios futuros proyectados de un acuerdo a largo plazo como ingresos actuales, el mismo día en que se firmaba el contrato. Si firmaban un acuerdo de 20 años que esperaban que generara 1,000 millones, registraban esos 1,000 millones como ganancia inmediata. Esto hizo que las ganancias de Enron se dispararan en el papel, inflando el precio de las acciones y enriqueciendo a los ejecutivos. Para ocultar la creciente deuda y las pérdidas de sus negocios fallidos, el director financiero Andrew Fastow creó una red de entidades fantasma con nombres como Jedi y Chuco. Estas entidades compraban los activos tóxicos de Enron, manteniendo el balance de la empresa artificialmente limpio. En su apogeo, Enron era la 7ª empresa más grande de Estados Unidos, cuando los analistas empezaron a hacer preguntas difíciles sobre cómo la empresa ganaba realmente dinero. Skilling renunció abruptamente en 2001. Meses después, Enron se declaró en bancarrota, aniquilando los ahorros de jubilación de 20,000 empleados. Skilling fue condenado por conspiración y fraude en 2006 y sentenciado a 24 años, aunque su pena fue reducida posteriormente. Salió de prisión en 2019, dejando un legado de desconfianza corporativa que perdura hasta hoy. Bernie Ebbers. El cowboy de las telecomunicaciones, Bernie Ebbers, era un ex-entrenador de baloncesto de Mississippi que construyó un imperio de $180,000 millones, WorldCom, a base de adquisiciones agresivas y un fraude contable de una simplicidad asombrosa. A diferencia de la complejidad de Enron, la estafa de WorldCom era pura fuerza bruta en los libros de contabilidad. Cuando la empresa no alcanzaba sus objetivos de ganancias, algo que Ebbers no toleraba, el director financiero Scott Sullivan simplemente ordenaba a sus contables que capitalizaran los gastos operativos. En lenguaje llano, cogían gastos rutinarios, como las tasas que pagaban para usar las redes de otras compañías telefónicas, y los registraban como si fueran inversiones a largo plazo o activos. Este truco de contabilidad convirtió miles de millones de dólares en pérdidas en miles de millones de dólares en beneficios de la noche a la mañana. De 2000 a 2002, inflaron sus activos en unos 11,000 millones de dólares. Mientras tanto, Ebbers usaba sus acciones de WorldCom, cuyo valor estaba inflado por el fraude, como garantía para préstamos personales masivos, llegando a deberle a la propia empresa más de 400 millones de dólares. La mentira fue descubierta por un pequeño equipo de auditores internos que se negaron a hacer la vista gorda. En 2002, WorldCom se declaró en la mayor bancarrota de la historia de Estados Unidos. En ese momento, Ebbers fue condenado en 2005 y sentenciado a 25 años de prisión. Murió poco después de ser liberado por motivos de salud en 2020. Scott Rothstein, este abogado de Fort Lauderdale, convirtió su bufete en el epicentro de una estafa Ponzi de 1,200 millones de dólares, rodeado de coches de lujo, trajes a medida y un tanque de tiburones de 400 galones en su oficina. Rothstein vendía a los inversores una historia irresistible. Les ofrecía la oportunidad de comprar participaciones en acuerdos de demandas judiciales altamente confidenciales, principalmente de acoso sexual o denuncia de irregularidades, que prometían rendimientos garantizados de más del 20%. Les decía a los inversores que estaban comprando el derecho a recibir el dinero del acuerdo que un demandante había ganado. La trampa era que las demandas
Los demandantes y los acuerdos eran completamente inventados. Rothstein y su equipo falsificaban documentos judiciales, órdenes de jueces y extractos bancarios para que todo pareciera legítimo. Incluso creaba cuentas bancarias falsas a nombre de los clientes ficticios para mostrar a los inversores que los fondos del acuerdo estaban listos para ser pagados. Como en todo esquema Ponzi, utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar los rendimientos de los antiguos. La estafa se derrumbó en 2009, cuando no pudo reunir el dinero para pagar a un inversor importante. Huyó a Marruecos, pero entró en pánico, regresó a Florida y confesó todo al FBI. A pesar de su cooperación, fue sentenciado a 50 años de prisión por orquestar una de las estafas más audaces y teatrales de la historia. Sholem Weiss, un promotor inmobiliario del Bronx, que se dio cuenta de que mover dinero con papel era más rápido y lucrativo que con ladrillos y cemento. Weiss fue el cerebro detrás del colapso de la compañía de seguros National Heritage Life Insurance en la década de 1990, una estafa que le costó a los jubilados $450 millones. El plan consistía en comprar la compañía de seguros y luego vaciar sus reservas de efectivo, sustituyéndolas por activos sin valor. En este caso, inflaron los libros de la aseguradora con bonos hipotecarios basura y propiedades sobrevaloradas. El dinero que se suponía que debía respaldar las pólizas de los jubilados fue desviado silenciosamente para financiar sus lujosos estilos de vida. Cuando los federales comenzaron a investigar, Weiss se dio a la fuga. Vivió como un rey en Europa, alquilando un castillo en Austria y conduciendo Bentleys, todo pagado con los ahorros de personas que habían confiado en la aseguradora para su retiro. Fue capturado en Viena en el año 2000 y extraditado a Estados Unidos. Un juez lo declaró culpable de 93 delitos graves, incluyendo crimen organizado, fraude electrónico y blanqueo de dinero, y le impuso una sentencia que batió todos los récords para un delito de cuello blanco, 845 años de prisión. Aunque su sentencia fue conmutada por el presidente Trump en 2021, después de cumplir 18 años, el número 845 permanecerá en su expediente para siempre, un recordatorio de la escala épica de su crimen. Barry Minkow. La vida de Barry Minkow es una advertencia sobre cómo un estafador puede cambiar de disfraz, pero nunca de naturaleza. A los 16 años, fundó Zbest, una empresa de limpieza de alfombras, en el garaje de sus padres. Como los clientes reales escaseaban, empezó a falsificar contratos de restauración de edificios dañados por el fuego y el agua. Estos trabajos, que solo existían en papel, engañaron a bancos y auditores que pensaron que la empresa era un cohete de crecimiento. Zbest salió a bolsa, y antes de cumplir 21 años, Minkow era un multimillonario en papel con una empresa valorada en $280 millones. La empresa se derrumbó en 1987, cuando se descubrió que los proyectos de restauración eran edificios vacíos que alquilaba por un día para engañar a los auditores. Fue sentenciado a 25 años. Tras ser liberado, se reinventó como pastor de una iglesia en San Diego y experto en detección de fraudes, ayudando al FBI y dando conferencias. Pero el viejo instinto era demasiado fuerte. En 2011, fue encarcelado de nuevo por manipular las acciones de la constructora Lennar, y mientras estaba en prisión por ese delito, se descubrió que había estafado a su propia congregación, robando más de $3 millones de donaciones de la iglesia. Recibió otra sentencia de 5 años por este último acto. Salió de prisión en 2019, ahogado en más de $600 millones en órdenes de restitución, una cadena perpetua financiera que demuestra que, aunque el estafador intente redimirse, las matemáticas de sus crímenes siempre lo alcanzan. Después de escuchar estas historias, queda claro que la realidad puede ser mucho más oscura que cualquier ficción. Pero si crees que estos estafadores fueron extremos, espera a conocer a las corporaciones más siniestras y despiadadas de la historia, porque el verdadero poder rara vez actúa a la luz del día.